Bueno, qué gusto estar con todos ustedes y poder compartir sobre este tema tan importante, ¿verdad? Que estamos aprendiendo sobre la relación entre ahorita vamos a aprender de padres a hijos. Esto creo que es algo de vital importancia, tanto como la esposa, ¿verdad? Como decía el pastor. Y me llamó la atención, nunca había pensado que solo a Job la esposa no le fue quitada. Y yo pienso pues, que Job todavía le faltaba una pulida, definitivamente. Necesitaba alguien que le estuviera diciendo algo, ¿verdad? Entonces se la dejó el Señor un rato todavía, ¿verdad? Pero realmente creo que en las relaciones es donde va a ser probada nuestra fe, donde vamos a ver realmente si ha hecho sentido la palabra en nuestro corazón, si la hemos tomado. Y es complicado, ¿verdad? Porque los divorcios están en la misma categoría de inconversos que de cristianos. Entonces significa que la palabra no ha hecho sentido. Ahora con lo que es padres, ¿verdad? La relación entre padres e hijos. Esto creo que es otra cosa de vital importancia porque yo creo que todos como padres queremos que nuestros hijos caminen correctamente. Pero sucede que no siempre es así, lamentablemente. Muchas veces vemos que nuestros hijos no están caminando exactamente como nosotros quisiéramos, pero definitivamente hay cosas que nos van a estar afectando. Y una de las cosas primeras es que creo que todos tuvimos que haber sido hijos para poder llegar a ser padres. Eso es un hecho, no hay otra forma. Somos hijos y vamos a ser padres. Pero el problema es que la forma de relacionarnos con nuestros hijos va a estar determinada por varios asuntos y varias cosas. Y una va a ser la forma en que fuimos criados como hijos. Eso significa que lo que nosotros aprendimos en casa como hijos es algo que estamos llevando hoy en día para criar a nuestros hijos. Y esa influencia sí o sí va a estar ahí. Porque no creo que hayamos asistido para estudiar cómo ser padres. Normalmente no sucede eso. Aprendimos de lo que vimos y eso nos va a influir. Si fuimos bendecidos o heridos, cualquiera de nosotros va a tomar esa posición para poder criar a nuestros hijos. Si tuvimos un hogar donde nos amaron mucho, pues qué bendición va a ser para nosotros tener ese modelo. Pero si fuimos heridos o fue un hogar muy rígido, entonces eso definitivamente va a estar afectando el día de hoy cómo nosotros nos estamos relacionando con nuestros hijos. Y muy probablemente, depende de la etapa donde estamos, si somos hijos, si somos papás, yo les invitaría a que vayamos a nuestro papá, y conozcamos a nuestro abuelo. Y sepamos cómo nuestro abuelo crió a nuestro papá. Porque nuestro papá hoy es en día el resultado de lo que fue su abuelo, fue nuestro abuelo. Eso indica que todo eso nos está afectando al día de hoy. Porque a nuestro papá le afectó y a nosotros nos afectó. Yo creo que cuando podemos pensar en eso, podríamos decir que mi papá, ¿por qué era tan duro? ¿Verdad? ¿Por qué uno hacía una travesura? Aunque los papás ahora están del otro lado, ¿verdad? El otro lado de la balanza, ahora todo hay que hablarlo. Pero yo me porté mal una vez y me puse a llorar y me dio, ¿verdad? Y tenía razón. Y todavía seguía llorando. Y si sigues llorando, te doy más. Y ya solo se queda uno con el suspiro, ¿verdad? Solo con el suspiro que ya ni me vea porque me va a caer otra vez, ¿verdad? Ahora los papás ya no, los papás ahora corrigen con un calcetín, ¿verdad? Porque casi que hay que el diálogo, la charla y todo. Pero realmente vemos que venimos de una paternidad con deficiencias. Si la Biblia dice que la vara dice que va a apartar al joven, ¿verdad? De su rebeldía. O sea que en algún momento como que tiene que ir eso, ¿verdad? Tiene que ir eso. Entonces, pero todos venimos de ahí. ¿Verdad? Nuestros padres pues tuvieron una paternidad con deficiencias. Y pues traemos patrones de comportamiento que traemos de nuestra casa. Eso es un hecho. Y si usted está casado y su esposa, ella trae una forma, unos patrones, y usted trae otra, ¿verdad? Y a veces los unen y a veces no, ¿verdad? Y a veces dicen,
Ah, no, corregilo tú, no, corregilo tú. Y a veces la esposa es la que es más rígida, ¿verdad? Y el esposo lo que está haciendo es ceder, que también no es correcto. Estábamos hablando de lo que el pastor decía de hacer un equipo en casa. Y posiblemente como esposos vamos a hacer nuevos patrones de vida para nuestros hijos. Pero no podemos dejar de pensar que los patrones que vienen de atrás de nuestra casa, nosotros los llevamos. Y normalmente siempre dice uno, es que en mi casa no era así. Y puede ser que sea bueno, pero normalmente pudiera ser también que hay algo que no está correcto. Por eso pues debemos ir a la palabra del Señor para tener la dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Yo me traje aquí una balanza, porque aquí nos gustan mucho las balanzas. Y por supuesto, ahora podríamos tener una paternidad suave, ausente o complaciente, ¿verdad? Ausente es que posiblemente nunca estuvo el papá, entonces está ausente. Ausente también puede ser, como decía Pablo, a mí me llama la atención, pero él lo decía en el buen sentido, decía, ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, estoy con ellos, decía, ¿verdad? Allá. Pero hoy en día los papás están presentes en el cuerpo y ausentes en el espíritu. O sea que no estamos ejerciendo la paternidad como debiera de ser. O sea, estamos en casa, pero no estamos porque no estamos compartiendo. Y puede ser también que hasta con nuestros hijos cuesta compartir, ¿verdad? Porque ahora hasta comparten más con los amigos. Yo no sé cómo son ahora las reuniones virtuales, ¿verdad? Que están en películas juntos, mandan a pedir comida y están comiendo cada quien en su casa. Y ese es un tipo de reunión, ¿verdad? Una cosa así medio rara. Pero así sucede, ¿verdad? Entonces, podría ser que también estamos ausentes porque nuestros hijos no están, pero pudimos haber tenido la paternidad suave y la rígida no estuvo, ¿verdad? La verdad, eso está mal. Podríamos tener la paternidad muy rígida hasta arriba, ¿verdad? Y suave, complaciente no existió. Y podríamos tener la paternidad presente, que debería ser lo correcto, ¿verdad? Y con dirección y amor, ¿verdad? La Biblia nos habla de que yo siempre, eso era algo que teníamos muy presente, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esa es como una balanza tan exacta, ¿verdad? La verdad es que te equivocaste cuando estamos hablando de la relación con un hijo, ¿verdad? La realidad es que te equivocaste y eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Y la misericordia es que te vamos a perdonar, pues, pero la consecuencia la vas a llevar, ¿verdad? Nuestro amor nunca se va a quitar, pero necesitamos tener una paternidad presente, una paternidad con dirección y amor. Ahora, cuando les digo todo esto es porque hoy en día lo que la estadística que el pastor sacó aquí en las cárceles es así, ¿verdad? Dobson hizo una encuesta también en una cárcel y dice que para el Día de la Madre mandaron, esta gente que vendía tarjetas, hoy no sé si venden todavía, pero mandaron a regalar tarjetas para que les mandaran a su mamá, ¿verdad? Una nota por el Día de la Madre. Y exactamente la mandaron y todos la llenaron y la mandaron. Pero hicieron el experimento para el Día del Padre, ¿verdad? Entonces mandaron otra vez todas las tarjetas y las tarjetas ahí se quedaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habían papás. Y hoy en día vemos en muchos jóvenes que realmente no está la figura paterna. O sea, sí estamos sufriendo de esto, ¿verdad? Que no está el papá presente. Aún estando en casa, muchas veces no está presente como debería de ser. Y por supuesto, esto de la paternidad es un tema muy crucial, importante, creo yo, porque el Señor de alguna manera, yo digo, el Señor ha tenido fe en cada uno de nosotros, porque nos ha hecho papás, nos ha dado el título, ¿verdad? Tal vez usted no estudió para esto, usted no luchó para eso, solo pues estuvo presente con su esposa y están los hijos. Pero es algo que tenemos sin haber aprendido, sin haber rendido, sin haber querido enseñar, aprender nosotros. Y los papás vamos a tener deficiencias. Yo creo que eso, cuando los hijos van creciendo, uno se va a dar cuenta, ¿verdad? Y cuando hay brotes ahí que uno no quisiera, uno se da cuenta que algo no hice, ¿verdad? Algo me faltó. Pero miren lo que dice la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y cuando hablo de las deficiencias, hablo porque posiblemente hoy estamos viviendo cosas que uno dice: Señor, he sido deficiente con mi paternidad. Pero también dice la palabra que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y eso creo que es parte de lo que el Señor quiere, que nosotros como papás, aun con las deficiencias que tengamos, que siempre temamos al Señor, busquemos al Señor, que nos deleitemos en sus mandamientos, que busquemos su auxilio, porque el Señor es bueno en su misericordia. Y hay veces a veces ve uno frutos en los hijos, cosas que uno diría no sería lo mejor, pero también dice uno: Señor, te pido tu misericordia sobre el hijo, sobre mí también, y te pido que tú me ayudes, porque también son hijos tuyos, son hijos que tú nos has dado, son hijos que tú nos has permitido. Y por eso es que la realidad es que necesitamos aprender a ser mayordomos, ¿verdad? Y esto de ser mayordomos es algo que yo creo que a los hijos les gusta saber, que no nos pertenecen en un sentido, ¿verdad? En el otro sentido, nosotros como padres necesitamos saber que no son nuestros. Aunque la palabra siempre se recuerdan que dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, ¿verdad? El fruto del vientre, herencia de Jehová. Hay dos lados ahí, ¿verdad? Hay un lado donde dice que el Señor son herencia porque vamos a seguir siendo padres para toda la vida. Ese título usted no se lo va a quitar. Por eso a mí me gusta mucho cuando Dobson, ¿verdad?, decía a los papás, decía: mire, dedíquese 20 años de su vida a su hijo y después haga lo que quiera, ¿verdad? Dedíquese 20 años a su hijo. Porque cuando los hijos están en esa etapa, o cuando llegan los hijos, posiblemente nosotros como papás, si no hemos terminado una carrera, tal vez queremos terminarla, tal vez la esposa quiere terminarla, tal vez queremos trabajar, tal vez queremos superarnos. Cuando se necesita la presencia del papá en casa, ¿verdad? Activa me refiero, no me refiero a que no trabajen, me refiero a que necesita esa presencia, ¿verdad? Activa. Y es muy contradictorio, ¿verdad? Una vez me mandaron una imagen y cuando uno está joven, dice que tiene tiempo, energía, pero no tiene mucho dinero, porque todavía no trabaja, ¿verdad? Cuando uno está en la edad media, ya tiene energía, tiene dinero, pero no tiene tiempo. Y ahí es cuando están los hijos, ahí están los hijos. Y ya cuando está viejo, dice que ya tiene tiempo, ya tiene dinero, pero ya no tiene energía. Entonces, la realidad es que el tema es que cada momento es importante, ¿verdad? Cada tiempo es importante y tenemos que aprender a vivirlo, porque para tener una paternidad activa definitivamente necesitamos tiempo, ¿verdad? Recursos también, pero yo creo que el tiempo es algo vital. Miren el principio aquí de mayordomía. Mayordomo es ser administrador, supervisor, alguien que gobierna bien sobre la responsabilidad que le ha sido encomendada. Y yo creo que esa responsabilidad que el Señor nos ha dado es fuerte, ¿verdad? Y es fuerte, ¿verdad? Instruye, dice, al niño en su camino, ¿verdad? Y cuando pues fuere viejo no se apartará de ella. Para nosotros creo que eso debería de ser como una de las mayores misiones, ¿verdad? Dobson dice: ser padre no es para cobardes, ¿verdad? Ser papá no es para cobardes. Y yo creo que sí, eso no lo hemos sabido hasta que nos metemos, ¿verdad? Como casarse, yo creo que casarse también es para valientes. No solo papás, ¿verdad? Así que si usted quiere crecer en Cristo, cásese, ¿verdad? Va a ser probado. Va a ser probado, ¿verdad? En la vida, dele, usted puede, ¿verdad? El único dueño del espíritu y del alma de los hijos es Dios. Así dice la palabra, ¿verdad? Que Él es el que ha dado el espíritu. Miren, tan lindos ahí, no hacen nada, ¿verdad? Hasta que crecen. Nuestros hijos, los tres, ¿verdad?
Ustedes los conocen a los dos grandes y la nena, ¿verdad? Y una vez se llevaban re bien. La nena tenía como 2 años y va de abrazarla y todo. Ya cuando tenía 3 años, ¿verdad? Ya miramos que se peleaban y había cosas, ¿verdad? Y le preguntamos a uno, ¿y qué pasó? Le dije, ¿ustedes por qué están peleando? ¿O a partir de cuándo? Hasta que empezó a hablar la nena, dice. Ahí empezaron a pelear. Así tenía un amigo que decía, ¿y vos no tienes problemas con tu esposa? No, vos casi no. De veras, le digo, es que no hablamos, me dijo. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Cero comunicación, ¿verdad? Miren lo que dice Isaías 57:16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Eso definitivamente es el Señor. Si Él creó las almas, definitivamente eso es del Señor, ¿verdad? Nuestros hijos. Él nos lo ha dado para cuidarlo, para llevarlo, ¿verdad? Para poder ejercer la mayordomía necesitamos dos cosas. Uno es conocernos a nosotros mismos y otro es conocer a nuestros hijos. Yo creo que eso es de lo más importante, ¿verdad? Que necesitaríamos aprender. Conocernos a nosotros mismos, cuando les digo eso, es cómo fue nuestra paternidad en la casa. ¿Qué es lo que llevamos nosotros? ¿Con qué estamos gobernando hoy nuestra casa? ¿Verdad? ¿Qué deficiencias tal vez tengo yo en mi carácter? ¿Verdad? Si tenemos una paternidad explosiva, eso nos va a dar problemas definitivamente. ¿Cómo reaccionamos ante diferentes situaciones? Yo creo que una de las cosas es saber que nuestros hijos pueden fallar. Si usted cree que su hijo es perfecto, no. Tal vez de chiquito, ¿verdad? Cuando empezaba a caminar, cuando empieza a leer, cuando empieza... Todos los papás, su hijo es el mejor, ¿verdad? O sea, y fíjate que ya dijo su primer palabra, es lo máximo, ¿verdad? Hasta que llega a la adolescencia, por supuesto, y empezamos a ver cosas que no son. Tenemos que saber que nuestros hijos en algún momento nos van a decepcionar. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza fallida y están en proceso. Mira, yo le digo a mi esposa, a Nancy, ay, no le digo, amor, es que yo era terco, le digo, yo era bien necio, le digo. De veras, me dijo, sí, le dije, por eso hay esperanza, ¿verdad? Para mis hijos, le digo, porque si el Señor pudo conmigo, el Señor va a poder con ellos, ¿verdad? Y uno sabe, ¿verdad? Cosas que uno hizo. Yo le digo a Nancy, una vez mi mamá me sentí traicionado por algo que me dijeron y que no era. Y me recuerdo que me dieron ganas de irme de la casa. Tenía como 17, 18 años. Pero como dijo la rana René, después de ver lo que costaba, ya no me dieron ganas, ¿no? Mejor me quedé. Estaba muy caro. Entonces mejor hay que seguir aquí, ¿verdad? Pero uno tiene su etapa de rebeldía. Realmente cosas que uno tal vez quisiera, anhelaría, pero que no, ¿verdad? Uno debe saber que los hijos pueden tener eso. Y por supuesto, para la mayordomía, conocer a los hijos, sus habilidades y deficiencias, creo que sería muy bueno. Y los hijos son diferentes, ¿verdad? Diferentes. Dice que los papás cuando tienen el primer hijo, porque normalmente el primer hijo es más calmado, su temperamento es más tranquilo, es más obediente. Los papás se sienten empoderados, ¿verdad? Hasta curso de padres vamos a dar, ¿verdad? De cómo hacerlo. Hasta que llega el segundo, ¿verdad? Y ya con el segundo dicen, no, aquí qué pasó, ¿verdad? O sea, aquí es otra locura. Entonces, pero cada hijo tenemos que aprender a conocerlo y amarlo de esa forma. Hay un escritor que no es cristiano, pero tiene razón en unas cosas, y yo decía, descubra el genio que hay detrás de su hijo y potencialícelo, ¿verdad? Porque cada uno traemos diferentes habilidades, ¿verdad? Y posiblemente si el papá fue doctor, pues el hijo no por fuerza va a ser doctor, o puede ser que sí, ¿verdad? Pero conocer al hijo y saber hacia dónde enfocarlo, yo creo que eso nos va a ayudar para poder tener una mayordomía correcta y que no anden los hijos de un lado a otro. Por ejemplo, cuando los hijos tienen que estudiar una carrera, qué difícil es ustedes, ¿verdad? Uno, porque uno no quiere pagar por gusto, ¿verdad? O sea, por gusto y prueba y error, así, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Y el tiempo y todo lo que implica. Pero conocer a nuestros hijos con sus habilidades y deficiencias nos va a dar como papá para lograrlos empujar hacia donde Dios quiere enviarlos.
Y puede ser, ¿verdad? Puede ser que sean buenos para el deporte, puede ser que sean buenos para la música, para la pintura, para la escultura, no sé, para qué puede ser. Pero esa va a ser tarea de nosotros, de conocer a nuestros hijos para ejercer la mayordomía que Dios tiene. El papel vital del padre. Esto para mí ha sido la identidad y el destino, ¿verdad? Hacia dónde vamos a enfocar a nuestros hijos. En la pubertad el enemigo desea que el padre salga del hogar y sucede la mayoría de divorcios. O sea, estadísticamente los patojos pueden tener 12 a 17 años y ahí suceden muchos los divorcios. Y el problema es que ahí es donde los hijos necesitan identidad y destino, ¿verdad? Identidad y destino significa para qué estoy, quién soy y qué misión tengo aquí en la vida. Yo creo que todos necesitamos eso, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí? O sea, aterricé en esta casa, en Guatemala. A veces dice uno, ¿por qué no aterricé en otro país, verdad? Pero Dios lo puso aquí. Pero necesita el papá estar presente para dar esa dirección, ese destino. Como papás a veces con diferentes decisiones de la vida, ¿verdad? O sea, solo miren, el padre determina el sexo del hijo en la concepción. Yo creo que eso quita el mito, ¿verdad? Cuando el hijo es varón, antes se le echaba como la culpa a la mujer, ¿verdad? Del sexo, ¿verdad? Y no se sabía eso. Pero realmente el papá hasta define el sexo en el hijo, ¿verdad? Los padres lanzan, empujan al hijo hacia la vida. Yo creo que eso, cuando no está el papá, ese es el problema, ¿verdad? Que no hay quien lance, quien empuje. Y ese papel es vital. Si nosotros realmente no tenemos tal vez al papá presente, nos va a costar. Posiblemente podemos buscar una figura, ¿verdad? Una figura de alguien que nos ayude en eso, si somos jóvenes, porque lo vamos a necesitar para poder caminar hacia la vida. Debemos colaborar con las habilidades y el llamado de cada hijo. O sea, eso es lo que decimos, ¿verdad? Necesitamos conocer a nuestro hijo. Y los jóvenes hoy en día conocemos hogares tristemente destruidos, donde hoy en día tienen 40 años y se dedican a jugar juegos, ¿verdad? No producen en la vida, no tuvieron dirección hacia dónde era. Yo creo que uno de los éxitos, tal vez a uno como papá, es que los hijos vayan caminando hacia la independencia, a ser un adulto responsable, ¿verdad? Si los hijos siguen con nosotros en la casa, pues puede ser que no sepan cómo hacerlo, o puede ser que a veces son tan cómodos, ¿verdad? Esta música nos pusieron de fondo. Si los hijos no se van de casa, posiblemente también están tan cómodos, ¿verdad? Y a veces uno dice, como que también eso también a veces no es tan bueno, ¿verdad? También debe tener un esfuerzo. Pero tal vez como venimos de una paternidad dura, donde nos hizo faltan cosas, venimos y ahora queremos darles todo, ¿verdad? Para que ellos no tengan falta de nada. También puede ser un error. Por eso estamos hablando de dónde venimos, porque esto los va a definir a ellos hacia dónde van. Pero yo creo que eso para mí ha sido complicado, ¿verdad? Porque la Biblia dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero este es el enfoque. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? Y eso es, yo creo que el papá sí tiene la palabra de profeta para hablar vida sobre el hijo y para poder traer dirección. Dice que para que uno pueda realizar algún proyecto necesita por lo menos una persona que le diga tú puedes, ¿verdad? Una persona que crea en uno. Y eso es vital, importante. Y a veces los papás pecamos en no hablar, en no decir, en no preguntar. Por supuesto, yo sé que con los jóvenes es, no sé cómo llamarlo, el arte de ser padres, porque como que no hay que meterse mucho, ¿verdad? Pero como que hay que estar detrás también, ¿verdad? Como que hay que ver si se equivocaron, que lleven un poco la consecuencia para que aprendan, ¿verdad? También lo que toca, ¿verdad? O sea, yo ya les dije, yo remisiones de Metra no pago, ¿verdad? Para eso tiene su licencia, para eso. Llantas explotadas, tampoco. Choques, ahí está el seguro para que le paguen al otro, pero el carro usted lo tiene que arreglarlo, ¿verdad?
y les doy a plazos, ¿verdad? Con la mesada les doy a plazos para que lo arreglen. Pero como que hacerlos responsables de sus actos también es importante. Lanzarlos al blanco también es importante. ¿Con quién me voy a casar? Estamos orando por ellos, en ese sentido. Estamos sufriendo por ellos. También, ¿verdad? También. Cuando tal vez no es exactamente lo que uno busca, dice Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pero estamos orando por ellos, ¿verdad? También el padre podría estar equivocado en algunas cosas. Señor, ¿cuál es tu voluntad? O hazme entender tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestros hijos? Porque estamos hablando de que somos mayordomos. Y hay una cosa aquí que debemos de adaptarnos en cada etapa de nuestros hijos, ¿verdad? Y esto es porque en la infancia el papá dice no, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto. Y el niño pregunta, ¿por qué? Y el papá debe de responder el por qué al nivel del niño. No tiene que responder tanto más, ¿verdad? Pero hay veces que sí se necesita esa dirección y es importante, ¿verdad? Un niño debe aprender a obedecer sí o sí. Si sale corriendo, tienen que llamarlo, ¿verdad? Y si sigue corriendo, tienen que traerlo y tienen que corregirlo, porque puede ser hasta peligroso para él. O sea, sí tiene que aprender el niño eso. Pero por supuesto, cuando es niño y adolescente, hay que empezar a soltarlo, ¿verdad? Para que él vaya aprendiendo poco a poco, conforme a su edad. Y por supuesto, cuando ya está entrando a la edad adulta, también hay que enseñarle, ¿verdad? Hay que enseñarle cosas que el niño necesita, ¿verdad? Y uno como mayordomo debe aprender. ¿Es bueno una tarjeta de crédito o no? Pues la tarjeta de crédito no es buena ni mala, ¿verdad? Es buena o mala dependiendo de quién la use. Ah, ok. ¿Y qué puede pasar si lo uso mal? Ah, pues te va a costar dinero y no vas a poder comprar otras cosas y puede ser difícil. ¿Y cómo funciona? Ay, no sé. A mí me tocó aprender hasta que la usé, ¿verdad? Y de ahí me tocó pagar. Duro el aprendizaje. Pero aprendí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero uno aprende y la idea es que lo que nosotros ya caminamos, nuestros hijos, pues tal vez no tengan que caminarlo. Hay hijos que van a aprender por la experiencia, ok, pero hay otros que pueden aprender de lo que nosotros le traslademos. Pero para eso se necesita tiempo, ¿verdad? Se necesita cómo poder enseñarle. Pues siendo mentores, ¿verdad? Esto es, y dentro de esto tenemos, creo que sería, si Dios nos permite, poder tener una función como consejeros con nuestros hijos. ¡Hala, qué bueno sería! Que el Señor nos permita poder, que nuestros hijos se puedan acercar y preguntarnos, mira cómo se hace tal cosa, ¿verdad? Tales cosas sencillas o cosas complicadas. Pero esto solo va a suceder si nosotros tenemos una relación con nuestros hijos. Si no tenemos una relación, ellos van a escuchar de otro lado. Y vamos a hablar cosas tal vez complicadas, que no deben ser complicadas. ¿Cuándo han hablado de sexualidad con su hijo? Tal vez sí, tal vez no, con su hija también, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo, es algo que Dios ha creado. Pero si ellos no gobiernan bien sobre eso, van a tener consecuencias. Y nosotros las vamos a sufrir. Entonces, tenemos libertad para hablar cosas así, de las relaciones, de ver los amigos, ¿verdad? Ustedes tienen redes sociales, los papás, pues deberían de tener, ¿verdad? Porque yo cuando veo que alguien anda detrás de ahí dando vueltas, me vuelvo un stalker, dicen, ¿va? A buscar, ¿va? Y de ahí llega, mira, le mandaste invitación. Sí, le dije, yo le mandé invitación. ¿Y por qué le mandaste? Ay, porque si es tu amigo, puede ser mío también, le digo, ¿verdad? Y si no me acepta, hay algo mal. Ah, ¿y qué le digo? Que me acepte, decirle. Pues así tiene que ser, ¿verdad? Pero, ay, no, eso de meterse y no meterse, ¿verdad? Que como papá uno debe saber hasta dónde. Pero es un tema, ¿verdad? De ir, pues, tratar de ser mentor y no, pues, no llegar a cansarlos también a los hijos. Podemos llegar a ser los consejeros más importantes con decisiones como el cortejo, matrimonio, o si nuestros hijos van a llegar a ser papás y uno abuelo, pues qué bueno que uno lo pudieran buscar, ¿verdad? Pero esto estamos hablando que es algo que hemos estado construyendo.
Escuchar es de vital importancia, ayudando a reconocer el potencial en los hijos. A veces los papás tenemos que tener cuidado de no solo hablar, sino a veces escuchar y preguntar, ¿y qué pensás de esto? Como dijo el chinito, hablaba primero, ¿eh? Habla primero. Y escuchar, ¿verdad? Y dependiendo la edad o la etapa del niño, pero uno de escuchar el corazón, ¿qué es lo que están pensando detrás? O sea, necesitamos conocerlo. Consolando, corrigiendo cuando se equivocan al tomar el camino incorrecto, ¿verdad? Y no le vayan a decir, te lo dije, ¿verdad? No. O esto te pasó por esto y esto. No, cuando un hijo posiblemente se equivoca o pasa un error, uno debe de aprender a que el hijo pueda llegar. A mí siempre me llama la atención cuando dice la palabra que entremos confiadamente, dice, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y eso es como que uno tiene la imagen del Señor como un padre amoroso, que no le va a poner el dedo en algo. Y esa es la imagen, ¿verdad? O sea, recuérdense que somos la imagen, ¿verdad? De Dios aquí en la tierra para nuestros hijos. Es la primera imagen que ellos tienen. Por eso es cuando un hogar se destruye. Para el niño es difícil creer que hay un Dios que los ama, porque la imagen está rota. Y Dios en su misericordia pues nos alcanza, pero necesitamos aprender a ser un refugio para ellos, ¿verdad? Para nuestros hijos muchas veces. Poder ser un refugio a donde puedan ir con toda confianza en cualquier momento. Y esto, ser mentor muchas veces es con el ejemplo, ¿verdad? Depende a qué se dedique usted, que le guste, pero el hijo va a estar viendo cómo funciona usted. Eso seguro. Y a veces no nos hemos dado cuenta. A veces mis hijos han dicho unas cosas que dijo yo, ahí ni me he dado cuenta que yo así era, ¿verdad? Pero así soy. Tomando decisiones correctas y no modelando perfección. O sea, por favor, como papás, para ser mentores, tenemos que hablar de nuestros errores también alguna vez. Yo creo que siempre cometemos. Y también debemos de arrepentirnos de esos errores. Y también pedirles perdón. ¿Y saben por qué? Porque nosotros como papás y como nuestros hijos, nosotros estamos aprendiendo a ser padres casi al mismo tiempo que estamos ejerciendo el puesto. Entonces vamos a cometer errores. Y ahí necesitamos decirle, mira, si nos equivocamos, nos equivocamos, ¿verdad? Y eso va a sanar el corazón de ellos, los va a hacer sentir amados y les va a abrir para que ellos también puedan venir y decir, mira, me equivoqué, ¿verdad? O sea, ok. Veamos qué se puede hacer. Trabajar con productividad y responsabilidad. Yo creo que eso es algo que debemos de transmitirle a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, trabajar en lo que nos toca, ¿verdad? Ser responsables para ellos, ser responsables en lo que necesitan, ¿verdad? Lo que el pastor decía bueno, yo les decía a los patojos, pagando 2 universidades a la vez, ¿verdad? Ay, yo podría sacar un carro nuevo, pero no lo saco por ustedes. Así que también yo voy a ser responsable con eso, pero ustedes también deben ser responsables en estudiar, ¿verdad? Y en hacerlo. Pero si uno se compromete, pues uno tiene que sacarlos adelante. Y tal vez quitar otras cosas de la vida, pues, ¿verdad? Parece que no está pagando 2 casas, ¿verdad? Como está pagando en las universidades. Pero bueno, así eso se metió uno y se comprometió, pues uno debe cumplirlo, ¿verdad? Y enseñarles responsabilidad a ellos. Los hijos siempre nos observan cómo respondemos ante las situaciones de la vida. Eso así es, ¿verdad? Yo me recuerdo que aquí estábamos hace como 20 años atrás tal vez, y la nena estaba chiquita, yo tengo eso tanto en la memoria. Estaba chiquita con su vestidito así abombado, y yo me tiré a orar aquí, pues, y me acuerdo que la nena se me acercó y ella también se puso ahí de rodillas, pero yo no le dije nada. Y yo dije, ay, o sea, ella se da cuenta, pues, está viendo en automático, ¿verdad? Los hijos va a ser en automático que van a hacer cosas. Y la primera percepción de Dios que les dije la tienen los hijos en su relación con sus padres. Ese es un hecho, ¿verdad? Y aquí está el versículo de Colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pues si no nos hemos casado, si no tenemos hijos, pues eso es algo que nos manda el Señor. Y a nosotros todos como hijos, ¿verdad? Porque de todos modos los que estamos casados y tenemos hijos, también fuimos hijos. Y padres dice, no exasperéis, ¿verdad? A vuestros hijos. No exasperéis, para que no se desalienten. Y este tema creo que es importante también, ¿verdad? No exasperar es no irritar, no enfurecerse,
no dar motivo a enojo. Ya cuando el enojo está, yo creo que eso es un reto para todos los papás, ¿verdad? El tema del enojo, ¿verdad? ¿Hasta dónde, verdad? Hasta el punto de ebullición, que está llegando la situación, hasta dónde llegar. Pero podemos dañar a nuestros hijos y podemos, nosotros decimos el mercado negro, ¿verdad? Porque el mercado negro es decir, sí, sí, enfrente, pero por detrás hacen otra cosa. ¿Por qué? Porque no estuvimos abiertos a escucharlos, a pensar qué estaban pensando, qué estaba pasando, sino que pusimos una ley y punto. Y muchas veces uno se da cuenta que también uno ha tenido error cuando uno logra hablar con los hijos y decir, pero ¿por qué tal cosa? Ah, pues que pasó tal otra. Entonces, no llevar a los hijos a ese punto también es importante porque estamos tratando de que nos vean como mentores, ¿verdad? Que nos vean como alguien que quieren imitar, que digan, ala, qué bonito mi papá, cómo nos trató, yo quiero ser así, ¿verdad? Y por supuesto, necesitamos dejar un legado. El Señor nos manda a bendecir a nuestra descendencia. Como papás dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y cada quien conforme a la medida. Pero miren, el hijo pródigo cuando se fue, ¿se recuerdan que él fue? A mí me llama la atención porque fue con toda libertad a pedir lo que le tocaba, dijo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen eso? Porque sí, el padre lo iba a heredar y tenía una parte. Y lo estaba pidiendo él en la parte productiva de él en la vida. Si nosotros queremos llegar a viejos, nosotros, a los 80 y hasta ahí vamos a repartir la herencia, creo que no es bíblico, para empezar. O sea, los hijos necesitan cuando están en la etapa 20, 30, tal vez cuando están saliendo a la edad adulta, cuando ya se van a casar. Ahí es cuando nosotros deberíamos atesorar y debemos de luchar para no tener que estar pidiéndole a nuestros hijos. O sea, los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Sabemos que hay situaciones complicadas, por supuesto, pero nosotros deberíamos de bendecir a nuestros hijos en esa etapa, ¿verdad? Hoy por hoy los patojos se casan porque cuando están los cursos prematrimonial y vemos que se casan con una carga porque tienen que seguir manteniendo al papá o mamá del otro lado. Dice uno, uy, es difícil, ¿verdad? El padre que corre su carrera finaliza sus días definitivamente honrando a Dios. Miren, esto también es parte, creo yo, de la herencia. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, dejar un buen nombre también es algo muy bueno, por lo cual deberíamos de trabajar. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, esto es parte de dejar un legado. Por supuesto, si físicamente, monetariamente podemos colaborar, va a ser bueno, ¿verdad? Para nuestros hijos. A veces, para que no empiecen con esa carga, ¿verdad? Tal vez como nosotros empezamos. Y eso es un ciclo para poder salir de deuda, ¿verdad? Cuando los padres pueden ayudar a los hijos en su etapa adulta. Y estos hijos, cuando sus hijos estén, los ayudan también. No tienen que empezar con tantas deudas y cosas, ¿verdad? Pero es un trabajo y es un reto, por supuesto. Pero lo primero es tener el deseo en el corazón y pedir al Señor su dirección. Ahora, necesitamos dentro de esto sanar nuestra relación, muy probablemente, ¿verdad? Y para esto creo que necesitamos nosotros como padres tal vez arrepentirnos de cosas que no hemos hecho, ¿verdad? Que hemos dejado de hacer. Necesitamos decidir estar presentes y disponibles, que es lo que estábamos hablando, para trasladar y tener una buena relación realmente con nuestros hijos. Necesitamos estar presentes. Hoy en día yo sé que son carreras, ¿verdad? Todo es muy corrido, pero por lo menos decidir estar presentes y disponibles, esto va a ser de gran bendición. Tal vez necesitamos perdonar a nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez hay algo que todavía está ahí que nos pesa. Puede ser que necesitemos perdonarnos a nosotros mismos también. Nosotros mismos por la paternidad que hemos tenido. O como hijos, la forma en que tratamos a nuestros padres. También puede ser. Necesitamos pedir sabiduría al Señor. Eso definitivamente, creo que la Biblia dice que el que tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor. Y por supuesto, pídala. Y cuando la sepa,
póngala por obra, ¿verdad? Entender pedir la sabiduría, yo creo que es el primer camino. Y recordar Gálatas, ¿verdad? 6:7, que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también vamos a cosechar. Si hoy estamos cosechando una paternidad fallida, pues tenemos que ir para atrás y posiblemente sembramos mal, ¿verdad? Pero también dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si hoy no estamos cosechando exactamente lo que queremos, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar bien, empezar a sembrar bien, arrepentirnos de esa maleza que está creciendo ahí, de esa maleza que hay ahí, porque tenemos una responsabilidad muy fuerte como padres, si se dan cuenta. O sea, el papel del papá, porque estamos hombres de aquí, es importante. Y si dejamos de hacer cosas, puede ser que conocimos al Señor ya crecidos, ¿verdad? Ya habíamos hecho muchas cosas complicadas, ya habíamos hecho cosas mal. Puede ser que no sabíamos mejor cómo hacerlo y tal vez hay deficiencias, pero el Señor es grande en misericordia, ¿verdad? Y yo creo que el Señor puede ayudarnos y puede ayudarnos a traer a nuestros hijos de vuelta, ¿verdad? O sea, cuando dice el tiempo de Elías, ¿verdad? Que el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, es esa unidad en que quiere el Señor que caminemos. Si nuestros hogares hoy en día estuvieran correctamente, en general, unidos, solo los cristianos, digo yo, tendríamos definitivamente una diferente iglesia, una diferente nación, sería muy diferente, ¿verdad? Por algo el Señor delegó a papá y mamá como su representante, ¿verdad? Ese círculo donde podemos trasladar los principios del Señor. Si nosotros podemos tener esa relación con el Señor, si nosotros podemos ser realmente unos mentores para nuestros hijos, vamos a tener el canal abierto para poder hablar y decirles. Yo quiero que oremos un momento y tal vez vamos a orar por los hijos, nuestros hijos que tal vez no están caminando correctamente, y por nosotros mismos, ¿verdad? Por nosotros mismos, si sentimos que hemos fallado, necesitamos perdonarnos primero a nosotros mismos y pedirle al Señor su misericordia y decirle: Señor, aquí estamos, Señor, necesitando de ti. Y si como hijos también hemos fallado hacia nuestros padres, necesitamos arrepentirnos, porque esto agrada al Señor y esto va a ser honrar al Señor. Oremos ahí donde estamos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús, pidiendo tu misericordia, pidiendo, Padre, que tú seas, Señor, sobre cada uno de nosotros el día de hoy. Señor, sabemos que tu voluntad, Señor, es que todos procedamos, Señor, al arrepentimiento. Te pedimos, Padre, si hemos fallado en algo, como padres, Señor, si no hemos sido responsables, si nos ha faltado, Señor, ser guiados por ti, te pedimos que nos perdones, Señor. Si no hemos estado presentes, Señor Jesús, perdónanos, Señor. Si no hemos querido involucrarnos, Padre, porque requiere más trabajo, perdónanos, Señor. Señor, gracias te damos por el llamado que nos has dado para ser padres y para poder enseñar y poder instruir. Señor, perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Señor, perdónanos si no hemos hecho lo correcto delante de ti. Señor, enséñanos a llevar el papel al cual tú nos has llamado a hacer. Enséñanos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú traigas a nosotros sabiduría, conocimiento, Señor, entendimiento, Padre, prudencia. Señor, te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Señor, también los perdonamos, Señor, si nos han decepcionado, Señor, si han tomado el camino equivocado. También los perdonamos el día de hoy, Señor. Los perdonamos, Padre. Y, Señor, también te pedimos, como hijos, Señor, si nosotros también hemos decepcionado a nuestros padres, o si ha habido rebeldía en nuestro corazón, o hemos juzgado, Señor, y dicho: no quiero ser como mi papá. Padre, perdónanos, Señor. Límpianos, Padre.
Señor, límpianos, Señor, y danos el modelo correcto a seguir. El modelo que tú quieres, Padre, para cada uno de nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a caminar, Padre, en este camino, en este llamado, Señor. Y si aún no tenemos hijos, también el día que tú nos los des, Señor Jesús, ayúdanos para instruirlos en verdad, en conocimiento, Padre, en tu verdad. Y que el día, Señor, que cada uno de nuestros hijos, Señor, toque, Señor, volver a tu presencia, podamos decir, Señor, de todos los que nos diste, Señor, ninguno se ha perdido. Te pedimos, Padre, que tú seas nuestro ayudador y que tú seas, Padre, quien nos dirija, Señor, en todo momento. Y te damos gracias, Padre, por el privilegio de ser Padre, Señor, por el privilegio de la paternidad. Guíanos, Señor, guíanos, Padre, y te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha, Señor, en los cielos, en la tierra, en nuestra casa, en nuestro hogar, Padre. Señor, gracias te damos. Líbranos del mal, de hacer lo malo, y enséñanos, Señor, en tu caminar, de tu camino. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre.